Bueno, buenas tardes con todos los presentes. Hoy día tenemos nuestro séptimo workshop y tenemos a un invitado especial directamente desde Guatemala, amigo mío, amigo de Lucky. Lo voy a pasar a presentar, ¿no? Jorge Chapas es guatemalteco, es ingeniero agrónomo, especialista en bosques y maestro en economía ambiental, empresario, político y formación de opinión. El día de hoy él nos va a compartir algunos alcances sobre el ambientalismo de propiedad privada y otros temas en torno a este eje o a este enfoque. Y bueno, él tiene mucha experiencia en temas ambientales, no solo lo estudia, lo investiga, sino también es un empresario allá en Guatemala sobre estos temas, político también, escribe en medios, lo entrevistan, escribe en diarios, muy interesante. Entonces, Jorge, muchas gracias por tu tiempo, por darnos un tiempito en este sábado y puedas compartir tus conocimientos con nosotros. Bienvenido, Jorge. Gracias, querido Edwin. Un saludo a la distancia desde Ciudad de Guatemala. Un gusto, estimados amigos, poder compartir con ustedes, peruanos, en mayoría, supongo. Y, y bueno, como dice Edwin, amigo de Lukin, con Edwin tuvimos la dicha de conocernos ya hace, no sé, unos ocho años quizás en estos círculos académicos. Donde exploramos eh, las ideas del liberalismo clásico y las ideas del libre mercado en torno a diversos ámbitos, ¿no? De opinión de discusión. Y uno de esos ámbitos precisamente es el tema medioambiental, ¿no? Una bandera que hoy por hoy está izada de forma muy agresiva por parte de las izquierdas en general y buena parte del mundo, principalmente del mundo occidental, cae muy fácilmente en la trampa de este ambientalismo irracional, de este ambientalismo sentimental que hay, ¿no? Donde se mueven poderosamente las emociones de la audiencia con ciertas imágenes, con ciertas narrativas, y bueno, pues se cae o se hace caer en la trampa de la culpa y de la desesperanza en un futuro mejor. A nosotros con Edwin pues nos ha tocado que participar de distintos foros y hacer nuestro esfuerzo cada uno en su ámbito con el objetivo de desmentir y desmontar todos estos mitos y paradigmas que hay en torno al tema ambiental y bueno, en mi caso, proponer una serie de políticas públicas orientadas a pues resolver los problemas ambientales reales, ¿verdad? Porque a mí me gusta empezar diciendo que hay problemas ambientales que básicamente no existen, ¿no? Que son falsos y que más bien nos los venden como realidades insoslayables, pero en realidad son problemas completamente falsos, ¿no? Bueno, Como el tema del cambio climático. El tema del cambio, sí, ahí Jorge Carlin tiene activado su micrófono. Eh, gracias. El tema del cambio climático antropogénico, pues es uno de esos temas que yace ahí en la palestra pública, en los medios de opinión, en los medios de comunicación, y que tal parece que es el tema a resolver, ¿no? Lo decía hace unos días nada más y nada menos que Joe Biden. Joe Biden en un evento de recaudación de fondos donde, por cierto, hizo poco menos que maltratar a Vladimir Putin, cosa completamente irracional, pues dijo que el problema fundamental a resolver en el mundo era el cambio climático. Imagínense que el presidente de una de las potencias del mundo diga que el cambio climático es el problema a resolver. Bueno,
Eh, Creo que sorprende a muchos. A mí en lo personal no me sorprende porque he logrado descifrar, digamos, el carácter ideológico, la naturaleza ideológica de Joe Biden y del Partido Demócrata en Estados Unidos. Pero a mucha gente eso le atrapa, ¿no? Y dice, sí, no, hay que resolver el cambio climático. La amenaza es el cambio climático y la gente pues se cae en esta trampa, ¿no? E intenta con sus minúsculas acciones, como por ejemplo apagar la luz una vez al año, ¿no? Antes, bueno, ahora ya no existe tanta propaganda en torno a la hora del planeta, pero ustedes recordarán que existía una propaganda gigantesca en todo el occidente del mundo para que un sábado a las 7 de la noche, 8 de la noche, pues todos apagáramos la luz, ¿no? Una completa ridiculez. Y se supone que así pues consumíamos menos energía, menos combustibles fósiles, menos emisión de dióxido de carbono y entonces podríamos eh, regular, estabilizar el clima global, ¿no? Nada más absurdo que eso, ¿no? Pero lamentablemente la gente, mucha gente, pues cae en estas trampas y creo que el esfuerzo que hace Edwin Sarco desde Looking con estos workshops, como él le llama, pues siempre son muy loables y muy importantes. Y qué bueno que haya gente pues que venga y que escuche estas ideas, ¿no? Bien, entonces a mí se me ha pedido comentar el concepto, digamos, desde el concepto general de del ambientalismo y específicamente de la propuesta que yo voy a presentarles en torno a un nuevo paradigma, ¿no? Que en realidad no es nuevo, en realidad es muy antiguo. Lo que pasa es de que pues la gente como vive sumida en en estos medios de comunicación convencionales, entonces no lo conoce, no conoce este paradigma, ¿no? Pero en realidad es un concepto que más bien reúne algunas ideas que se recogen desde diferentes escuelas de pensamiento y que intentamos exponer como un paradigma unificado, digamos, integrado, ¿no? Una visión del mundo diferente que permite mm, entender los problemas ambientales desde una perspectiva más racional y de alguna manera observar las soluciones reales y definitivas a los problemas ambientales, ¿no? Entonces, voy a dar un concepto muy general y muy puntual sobre ambientalismo de propiedad privada y luego me voy a trasladar muy específicamente a un tema que Edwin Sarco me ha encargado, y es el tema de, del agua, ¿no? Y ahí pues compartirles una experiencia que en el 2016 tuvimos en Guatemala, que es la de proponer un código de aguas en Guatemala pues basado en los principios que les voy a comentar de ambientalismo de propiedad privada, ¿no? Que es un concepto que hemos acuñado derivado de lo que en Estados Unidos se llama Free Market Environmentalism, ¿sí? Ambientalismo de libre mercado o ecología de libre mercado. Este concepto fue acuñado en la década de los 80 por Terry Anderson y sus colaboradores. Hoy eh, estos académicos e intelectuales fundaron el PERC, el Property and Environment Research Center, con sede en Bozeman, Montana. Y tanto Edwin Sarco como yo hemos tenido la oportunidad de pasar por los seminarios del PERC y ahí hemos aprendido muchísimo, ¿no? Y de esa cuenta surge Looking y surge hace algunos años la Red de Amigos de la Naturaleza, una organización que nosotros cofundamos acá en Guatemala, pero que lamentablemente hace algunos años pues tuvimos que ir abandonando un poco porque pues ya no hubo recursos y sin embargo pues yo
personalmente he seguido impulsando el concepto de ambientalismo de propiedad privada, que es un concepto que acuñamos pensando en que era un término más adaptado a la realidad hispanoamericana, ¿verdad? En Estados Unidos se puede hablar de libre mercado porque de alguna manera la propiedad privada está bastante clara y bastante protegida. Pero en América hispana, en América Latina, la propiedad privada no es tan clara. No hay derechos de propiedad claros ni protegidos en realidad, ¿verdad? Entonces, pues decidimos que el término más conveniente para esta nuestra realidad era ambientalismo de propiedad privada y por eso pues hemos acuñado ese término, ¿no? Bien, entonces voy a pasar a este slide que hemos titulado paradigmas ambientales, paradigmas ambientales comparados, o bien podría ser paradigmas ambientales en conflicto, ¿sí? Y entonces aquí lo que intentamos es mm, describir los dos grandes paradigmas, ¿no? El ambientalismo convencional versus el ambientalismo de propiedad privada en relación a 9 disciplinas, ciencias, artes o escuelas de pensamiento, ¿no? Y entonces la idea es como entender qué es lo que pasa eh, desde una perspectiva teórica, ¿sí? Porque al tener una buena teoría vamos a tener una buena explicación de la realidad y por tanto vamos a poder llevar a la práctica una buena solución. Si no entendemos el problema teóricamente, con los insumos que nos da la ciencia, la política, la teología, el derecho, la economía, la sociología, la historia, entonces nuestras soluciones pueden ser equivocadas, pueden ser sesgadas o pueden ser parcialmente buenas. Entonces, ese es el objetivo de comparar estos dos enfoques o aproximaciones teóricas. Así que, pues bien, el ambientalismo convencional, ¿no? En el aspecto de la teología, abraza lo que hoy conocemos como el ecopanteísmo, ¿no? Esta nueva religión, ¿sí? Y en realidad no tan nueva, de esta religión que hoy por hoy ve a la naturaleza como eh, un Dios, ¿sí? Mucha gente advierte, digamos, que las nubes, que el sol, que la tierra, pues cobran una especie de vida, ¿no? Les da ánima, ¿sí? Les advierten como cosas vivas. Y pues justamente eso es el panteísmo. Panteísmo es una palabra compuesta que tiene dos términos, pan, que significa todo, y teísmo, que significa Dios, ¿no? Dios está en todo y todo está en Dios. Esta es pues una religión que hoy por hoy se ha dispersado, digamos, o ha logrado avanzar hasta el ámbito del medio ambiente y de la ecología, ¿no? Entonces, términos como Pachamama, por ejemplo, ¿no? Son términos muy utilizados en algunos círculos, en redes sociales, por ejemplo, y es gente que, bueno, ve a Dios en las nubes, ve a Dios en la tierra, ve a Dios en el agua, ve a Dios en el sol, ¿sí? Y esa es una visión reduccionista de Dios, porque si bien es cierto, Dios ha sido el creador de todos estos elementos naturales, pues bueno, para los creyentes cristianos, pues Dios es mucho más que toda su creación, ¿no? Infinitamente más que toda su creación junta. Pero la gente tiende a reducirlo, ¿no? Tiende eh, a establecer una especie de deidades detrás de todos los elementos de la naturaleza. El ambientalismo convencional en el aspecto filosófico es profundamente idealista, ¿sí? Utópico, ¿sí? Y sigue pues una lógica platónica, digamos, ¿no? O abraza
las enseñanzas de Platón en materia de filosofía. Y por tanto, pues bueno, tiende a idealizar, tiende a no entender la naturaleza humana y cree que el hombre es bueno por naturaleza. Y ese es un error en la percepción y en el entendimiento de la naturaleza humana. En aspectos de ciencia, el ambientalismo convencional apuesta por el consenso, ¿sí? Y aquí, pues es muy claro el ejemplo del cambio climático antropogénico, porque todo esta agenda del cambio climático abraza toda la idea de que hay un gran grupo de científicos que por consenso consideran que la gran causa de los cambios climáticos que sufre el planeta yacen en la actividad humana y específicamente en la emisión de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono para ser más exacto, ahora metano, dicho sea de paso. Y, y bueno, como hay un consenso generalizado, supuestamente, entonces pues ya no hay método científico que probar, ¿no? Ya no hay experimentos que hacer, ya es una verdad dada y no se puede cuestionar. En materia de derecho, el ambientalismo convencional abraza la escuela positivista, ¿sí? Y de allí se deriva la lógica de promulgar leyes en favor del medio ambiente. La lógica de tener una ley forestal, de tener una ley de medio ambiente, de tener una ley de áreas protegidas, bueno, abraza una escuela de pensamiento en materia de derecho, que es la escuela del ius positivismo o la escuela positivista, la cual cree que los hombres actúan pues con base en las leyes escritas de los hombres y no logra advertir que hay leyes naturales que están por encima y son anteriores a las leyes de los hombres. Que las leyes de los hombres deben ser una especie de transcripción de las leyes naturales y las leyes naturales a su vez son producto y resultado de la ley revelada. Pero bueno, este ya es un tema que resulta un poco convencional porque es una perspectiva que de alguna manera abraza una cosmovisión basada en el teísmo bíblico cristiano, que por ahí voy a comentar. En el ámbito de la economía, el ambientalismo convencional pues abraza la escuela de pensamiento neoclásico, ¿sí? Y bajo este concepto, pues todo lo que tiene que ver con modelo de competencia perfecta, el tema del equilibrio, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con desarrollo sostenible, con el equilibrio, digamos, de las fuerzas, con el balance, con toda esta jerga, estas palabras que entran en juego tienen que ver con un enfoque económico, ¿no? Y es el del equilibrio, el del modelo de competencia perfecta, el equilibrio, y bueno, otros conceptos que traen pensadores como John Maynard Keynes y, y otros pensadores como el mismo Marx, ¿verdad? Bueno, toda la teoría marxista encaja muy bien en lo que hoy, pues la agenda que hoy por hoy se impulsa en torno al medio ambiente, ¿no? Eh, eh, por ahí hay un concepto bien interesante que yo estoy tratando de desarrollar en algún trabajo escrito que estoy haciendo, pero, y de pronto muchos de ustedes lo han escuchado, el concepto de darwinismo social. Bueno, todo esto tiene una convergencia, digamos, ¿no? Porque Marx siguió a Darwin en de sus postulados. Darwin en alguna manera siguió a Thomas Robert Malthus, ¿no? O sea, Thomas Robert Malthus, Darwin y Marx tienen una vinculación, digamos, ahí desde el punto de vista de la lectura científica y de la lectura de la historia. Entonces, eh, todo esto converge en la escuela de pensamiento de la economía neoclásica y es muy grave, ¿no? Porque
esta escuela de pensamiento pues le da un protagonismo muy exacerbado a los gobiernos, al Estado, ¿verdad? Así que, y eso justamente recae en la visión política, ¿verdad? O en la escuela o doctrina política que abraza el ambientalismo convencional, que es el estatismo. El estatismo es esta filosofía política que le otorga al Estado innumerables atribuciones, poderes y recursos. Y dentro de esas atribuciones y poderes está la de proteger el medio ambiente, reforestar el país, proteger los lagos y los ríos y los mares, cuidar los bosques, establecer áreas protegidas y establecer una serie de prohibiciones, licencias, tasas, impuestos, subsidios en torno al medio ambiente. Y todo precisamente para supuestamente proteger el medio ambiente, ¿no? Dándole así atribuciones, poderes y recursos que naturalmente no le corresponden. Naturalmente no le corresponden y no puede hacerlo. Y como no puede hacerlo, no debería hacerlo. No obstante, las leyes le dan ese poder al Estado. Y emerge esta doctrina política que llamamos estatismo. En materia de sociología, bueno, la dialéctica marxista, en la que básicamente gira todo en torno al dualismo, ¿no? Al dualismo, esta contraposición entre el proletariado y el empresario, por ejemplo, ¿no? Creando una especie de conflicto, ¿sí? Y justamente el conflicto de contrarios de Hegel emerge acá como una perspectiva sociológica, una teoría sociológica que subyace a la agenda del ambientalismo convencional. De esa manera, el ser humano entra en conflicto con la naturaleza, ¿sí? Y por eso es que hay una lucha de contrarios desde la teoría de Hegel y luego desde la dialéctica marxista. Hay un choque, ¿sí? Hay algo que se contrapone entre el ser humano y la naturaleza, entonces son opuestos. Ese dualismo, esa contraposición es muy propia del ambientalismo convencional. En el ámbito de la psicología, el ambientalismo convencional es profundamente emocional o emotivo o sentimental. Y por eso es que mucha de la propaganda en torno al ecologismo convencional o ambientalismo convencional, pues busca tocar sentimientos y emociones, ¿verdad? Y de pronto te ponen a un oso polar por ahí, te lo ponen parado sobre una pequeña porción de hielo y entonces te venden la idea de que el oso al caer al agua fría, pues bueno, está totalmente próximo a morir, ¿no? Y esa es la idea que te intentan vender detrás de todas estas imágenes, ¿sí? Cuando pues el oso en realidad, bueno, existió ese momento exacto donde el oso ve a la cámara parado sobre una pequeñísima porción de hielo y ya se va a caer, pero en caso de caerse el oso nada, ¿verdad? Y su piel está, su piel y su pelo está diseñado para soportar esas gélidas temperaturas, ¿no? Pero te quieren vender la idea de que hay un deshielo y hay una reducción de la masa de hielo principalmente en el Ártico, ¿no? Cuando pues en realidad cuando uno escudriña datos y va a fuentes independientes, pues encuentra que, por ejemplo, el hielo en el Ártico no está reduciéndose, al contrario, se está incrementando la masa de hielo en el Ártico. Pero bueno, es así, el ambientalismo convencional apela exclusivamente, diría yo, a las emociones y a los sentimientos, ¿no? Pasando por encima de la razón. Ya lo vamos a ver. Y en materia de historia, el ambientalismo convencional recurre al revisionismo histórico. Y, y, lo que intenta es, pues, sesgar la historia, malinterpretar los datos y los hechos u ocultarlos y pues no cuenta la realidad tal y como fue, ¿no? Y ahí los historiadores pues tienen un papel importante. Bien, por el contrario, el ambientalismo
de propiedad privada, que es el paradigma, el enfoque que nosotros les invitamos a abrazar desde la disciplina de la teología. Abraza el teísmo bíblico cristiano. ¿Ah? Eh, pues no sé si aquí todos son creyentes o nadie es creyente o hay católicos, evangélicos o no, pero bueno, en cuanto a teología hay diversas cosmovisiones, ¿sí? Cosmovisiones teístas y cosmovisiones no teístas. Y ahí vale la pena, y pues lo dejo como tarea para quien quiera hacer el análisis, la introspección, pero es importante descifrar cuál es la cosmovisión que abrazamos cada uno, ¿no? Yo en lo personal soy cristiano católico del ala conservadora y por tanto yo abrazo el teísmo bíblico cristiano, ¿sí? Pero bueno, hay gente que puede ser agnóstica, gente que puede ser indiferente, gente que puede ser protestante, o evangélicos, ¿verdad? Y en todo caso, pues hay que ser conscientes de cuál es la cosmovisión teológica que abrazamos, porque la cosmovisión eh, de alguna manera intenta proveernos de las ideas de primer piso, ¿sí? Si no resolvemos preguntas como qué es la vida, qué es el hombre, qué hay después de la muerte, el hombre es bueno por naturaleza o de naturaleza caída, digamos, o malo por naturaleza. Bueno, si no entendemos o no resolvemos estas preguntas que pasan por el ámbito filosófico, pero recaen en el ámbito teológico, entonces no tenemos ese primer piso sólido. Y entonces podemos abrazar otras cosmovisiones como la cosmovisión del humanismo secular, que desde mi punto de vista es muy perversa, o la cosmovisión del marxismo, ¿verdad? Que tiene pues es una cosmovisión como tal. Ahí me gusta siempre recomendar la lectura de un autor que se llama David Noebel. Si quieren después me lo consultan y yo les lanzo el nombre y el libro, un libro que se llama, por cierto, Cosmovisiones en Conflicto. Es un libro muy bueno que nos ayuda a descifrar cuál es la cosmovisión que abrazamos, ¿no? Eh, la realidad es que hay mucha gente que abraza en teología tal vez el teísmo bíblico cristiano, pero en filosofía abraza el idealismo. Y en economía tal vez abraza la escuela pro libre mercado, en materia de psicología abraza la escuela de las emociones, ¿no? Entonces, esas contradicciones nos pueden llevar finalmente a tomar decisiones equivocadas y a tener actitudes y comportamientos errados, ¿no? Entonces, por eso es importante. En el aspecto filosófico, el ambientalismo de propiedad privada abraza el realismo aristotélico, que entra en contraposición al idealismo platónico, ¿ya? Y bueno, pues básicamente la realidad es aquella que de alguna manera nos trasladan nuestros sentidos y que podemos teorizar sobre la base del lenguaje, de los conceptos, de los juicios, de las definiciones, de los argumentos lógicos, ¿sí? Y eso es básicamente el realismo filosófico. Es Aristóteles, básicamente. En la ciencia, el método científico, ¿no? Pues en otras palabras, el método de la prueba y el error, del experimento, cosa que, por ejemplo, en el ámbito del cambio climático ya lo han abandonado, ¿no? Porque el cambio climático antropónico, como de forma consensuada, se llegó a la conclusión de que es el hombre y la actividad humana, la razón y la causa última del cambio climático que experimentamos en el planeta, entonces ya no hay que probar nada, ya no hay que hacer experimentos, ya no hay que hacer ciencia, ¿sí? Hay que más bien obedecer las órdenes del Estado global, en este caso la ONU y sus decenas de agencias, muy específicamente el panel intergubernamental de cambio climático, IPCC, y bueno, ya método científico ya no hay.
Se acabó. Esa es la lógica o la perspectiva que se adopta en materia científica hoy en día, lamentablemente, ¿no? En materia de derecho, el derecho natural, ¿sí? El derecho natural contrario, o más bien eh, complementar, más bien la génesis del derecho positivo, ¿sí? Ciertamente hay necesidad de ciertas leyes generales, de ciertos códigos, cosa que se llama derecho positivo, pero este derecho positivo debe ser congruente con el derecho natural, con las leyes naturales, eh, y muy específicamente con derechos naturales como la vida, la libertad y la propiedad privada. Son derechos naturales, anteriores a la existencia del Estado mismo, ¿no? Por tanto, todos tenemos vida, libertad y propiedad, no porque la ley lo reconozca, sino porque somos seres humanos. En economía, las escuelas pro libre mercado, escuelas en plural. Y ahí pues yace la Escuela Austríaca de Economía, pero no solo la Escuela Austríaca de Economía. La Escuela del Supply Side of Economics o la escuela por el lado de la oferta, la Escuela de Chicago, la Escuela Neoinstitucional de Elinor Ostrom y de James Buchanan. Eh, bueno, todos estos intelectuales, académicos que en el siglo XX hicieron aportes bien importantes al entendimiento de la economía y por supuesto la Escuela Austriaca de Economía con Menger, Mises, Hayek y otros autores que seguro ustedes han escuchado en estos workshops. En materia de política, pues la doctrina del capitalismo liberal y democrático, ¿verdad? Que no es más que un sistema de gobierno ilimitado a funciones de seguridad, justicia y algunas obras de infraestructura pública, mercados realmente libres y restricto respeto a la propiedad privada. Eso es capitalismo liberal, ¿verdad? Fundamentalmente propiedad privada, pero complementada con mercados libres y gobierno limitado. Gobierno limitado, esa es la divisa principal del capitalismo. En materia de sociología, lo que llamamos la sociología de las élites, y las masas. Esto bien entendido, por supuesto, ¿no? Ahí un poco referirles a José Ortega y Gasset, que habla mucho del hombre masa, pero específicamente el tema de las élites y de cómo las sociedades, pues de alguna manera se ven influidas por eh, grupos de interés que son élite siempre y cuando influyen en la sociedad, ¿no? Y hay élites buenas y hay élites malas. Lo importante siempre en una sociedad, en un país, en una nación, es contar con élites buenas, élites que puedan conducir, que puedan liderar. Bueno, ahí hay toda un desarrollo que si gustan lo vemos luego. En el ámbito de la psicología cognitiva, ¿sí? La psicología cognitiva, ahí hay un autor importante que se llama Aaron Beck, por si le quieren leer, pues Aaron Beck establece que toda emoción es consecuencia de un proceso cognitivo y no al revés. ¿Sí? Al menos. Gracias, Rocío. Si puedes poner en mute tu micrófono. Gracias. La escuela cognitiva entonces plantea este paradigma, ¿no? Las emociones son una consecuencia de un proceso cognitivo y no al revés. Al menos cuando se es adulto, cuando se es niño probablemente no. Y al menos hasta cierta edad. Los niños son movilizados mucho por las emociones y precisamente por eso los padres debemos ocuparnos de darles las herramientas para que exista un proceso de razonamiento y logren controlar las emociones y manejar y gestionar adecuadamente sus emociones. Las emociones no son malas per se, ¿verdad? El miedo, por ejemplo, es una emoción que eventualmente nos ayuda a estar en estado de alerta y sobrevivir. Pero cuando tú explotas, digamos, o el miedo te domina, entonces muy probablemente estás dado a cometer muchos errores, ¿no?
Entonces, la escuela de psicología cognitiva en este caso es importantísima. Y en materia de historia, bueno, el ambientalismo de propiedad privada es fiel al pasado real, tal y como sucedió, ¿verdad? Y aunque ese pasado sea eventualmente digamos, contradiga ciertos postulados de teóricos o ciertas propuestas políticas, ¿no? En este caso siempre me gusta poner el ejemplo de Margaret Thatcher, porque la agenda del cambio climático antropogénico hoy por hoy, en buena medida se la debemos a Margaret Thatcher, a quien yo personalmente como político de derechas y conservador admiro muchísimo. ¿Sí? Margaret Thatcher es una de nuestras de nuestros grandes referentes. Sin embargo, fue ella quien impulsó la agenda del cambio climático antropogénico. No sé si lo sabían, pues en la década de los 80 ella en esa gran batalla que le dio a los sindicatos del carbón en Inglaterra, pues hace caso de una recomendación que le hiciera uno de sus asesores, ahora creo que es de apellido Lawson, Nigel Lawson, y, y le dice, mira, fogonemos la agenda del cambio climático porque de esa manera nos traemos abajo la importancia que tienen los combustibles fósiles y específicamente el carbón. Y con ello políticamente restar poder político a los sindicatos, ¿no? Eh, entonces, bueno, ella se lanza con una agenda a favor del cambio climático. Afortunadamente, como buena político que fue, Margaret Thatcher rectifica, reconoce el error y rectifica. Y en una conferencia en las Naciones Unidas les dice algo así como, muchachos, creo que se les ha pasado la mano, ¿verdad? Este no era el objetivo. El objetivo no era darle poderes casi omnímodos a la ONU, a las Naciones Unidas y desde ahí dictar políticas públicas y leyes a nivel nacional y restringir la libertad. Y, y eso lo dice Margaret Thatcher antes de salir del gobierno y, bueno, abandonar su carrera política, ¿no? Así que bueno, ella fue fiel al pasado real, ¿sí? Y en este caso, pues para nosotros los de derecha conservadora, pues uno podría lamentarse del por qué Margaret Thatcher hizo lo que hizo, pero bueno, rectificó, pues, y eso es lo que hace un buen político. Bien, hasta aquí entonces. Este es un repaso muy breve porque cada una de estas disciplinas pues tiene una serie de explicaciones y connotaciones, ¿no? No sé cuánto llevo ya, Edwin. Me falta el tema del código de aguas, que es un tema amplísimo. Eh, no sé si me permites avanzar o hacemos una pausa y luego sigo. ¿Cómo crees que sea conveniente? Yo creo que continúa, Jorge, y al final ya Ok, planteamos las preguntas. ok, perfecto. Bien, trato de ir rápido entonces. Ahora les presento en pantalla mi sitio web personal, jorgechapas.org. Les invito a seguirme en redes sociales, a suscribirse a mi blog personal. Tengo una masterclass justamente en temas de cambio climático y el curso de ambientalismo de propiedad privada, que la verdad ya lancé una primera edición hace un año y estoy preparando la segunda edición. Me ha costado mucho porque pues es un curso que es, digamos que intento que el estudiante lo haga a su tiempo y a su ritmo, ¿no? Y por eso me ha costado un poco, pero os invito a tomar la masterclass y a preinscribirse en el curso que Dios mediante voy a estar lanzando en un par de meses. En el blog encuentran este artículo que titulé El agua en su día mundial. Edwin me ha pedido que haga énfasis en este tema, ¿no? En el tema del agua, porque es un tema muy importante y acá en Guatemala hicimos un ejercicio bien interesante en el año 2016-2017 al proponer al Congreso de la República un código de aguas, ¿sí?
en respuesta a un mandato constitucional de que el tema de las aguas debe ser regido o debe ser prescrito, regido por una ley particular. Bueno, basado en ese mandato constitucional, en el 2016, un grupo de académicos pues nos lanzamos a estudiar el tema de las aguas a nivel mundial, ¿sí? Y a tratar de buscar ese marco normativo, ese marco jurídico, ese marco teórico que permitiera que las aguas en Guatemala fuesen pues limpias, ¿verdad? Y abundantes. De hecho, teníamos un eslogan que, 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 que fijamos a la campaña, que era agua en abundancia y de calidad para todos. ¿Ya? Ese era el eslogan de la campaña, fue el eslogan de la campaña en el 2016. Bien, pues un poco con ese antecedente, en este artículo pongo como ejemplo el caso de Manila, capital de Filipinas, quien, país que en el año 2000 privatizó el agua para el consumo doméstico en la ciudad, ¿sí? Otorgó en calidad de concesión la administración de todo el sistema de provisión de agua para el consumo doméstico a una empresa en el este de la ciudad y a otra empresa en el oeste de la ciudad, ¿sí? Partió la ciudad en dos, Manila, Filipinas, parten la ciudad en dos y una porción se la dan a una empresa y otra porción se la dan a otra empresa. Bien, yo cito ahí los nombres de Milagros Quirino y Feli Griarte. En ese proceso de privatización del agua para el consumo doméstico, dejaron de ser, pues, de esos 2.396 millones de personas que padecen escasez de agua potable y limpia en el mundo, ¿no? Hoy probablemente sean menos, aunque este dato lo actualicé hace unos años. Bueno, ahí está, 2022. En el 2022, según Naciones Unidas, existían 2.000 millones de personas que padecen escasez de agua potable y limpia en el mundo. Y esta foto es una foto de Filipinas, ¿no? Estos niños, bueno, gozando de agua potable, ¿verdad? Eh, Vean, el caso de Manila, Filipinas es interesante. Esta gente como Milagros Quirino y Feli Griarte, pues tenían agua cada 72 horas, parece, y bueno, padecían muchas enfermedades, ¿no? Principalmente enfermedades gastrointestinales. Cuando la provisión de agua se privatiza, pues básicamente finalmente tuvieron acceso al agua potable las 24 horas y el costo se redujo considerablemente. Antes de aquel proceso de privatización solían pagar 100 pesos filipinos por metro cúbico. Cuando transitan a la privatización pagan solamente 15, de los cuales 7 se invierten en mantenimiento y operación del servicio. Cosa muy importante, es casi el 50% del costo por metro cúbico se va a mantenimiento de la red de drenajes. Yo no sé cómo está la situación en el Perú hoy en día, pero aquí en Guatemala, amigos, coloquen ustedes en Google agujeros en la ciudad, Guatemala, agujeros ciudad de Guatemala. Y bueno, se van a dar cuenta cómo hay una gran cantidad de agujeros, ¿no? Que se tragan los carros, ¿sí? Hace un año más o menos hubo una gran crisis en un municipio muy cercano a la ciudad de Guatemala porque de súbito se hace un gran hoyo de 30 metros cuadrados, ¿verdad? Un gran agujero de 30 metros cuadrados y se desploma toda esa parte de la carretera, una carretera que era un paso de vehículos pues importante, ¿no? Y ¿cuál era el problema? El estado tan antiguo de los colectores de aguas negras. Esto no se suele entender, pero cuando se privatiza, bien hecha la privatización, por supuesto, ¿no? Una privatización limpia, transparente,
una privatización que realmente tenga las características de ofrecer un servicio de calidad, pues lo que se hace es que ese proceso y el incentivo de lucro, ético de lucro, pues empuja al empresario a resolver los problemas de los colectores, de los drenajes y a mantenerlos en buena calidad, porque si no los mantiene en buena calidad no puede mantener su clientela. ¿Ya? Vean cómo la función empresarial tiene una dosis importante en este tema, ¿no? Bien, luego en este artículo planteo cuestiono algunos paradigmas, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que eh, la escasez de agua no es física, sino económica, ¿sí? Físicamente, aunque el planeta tiene sus límites, en realidad el agua es virtualmente infinita, ¿sí? El agua para el ser humano es virtualmente infinita. Y hay muchísima agua en el planeta como para pues darle vida a miles de millones de personas en el mundo, ¿sí? Eh, y esto, pues, bueno, la gente no lo advierte, ¿no? Pero cree que hay escasez física de agua. No sé si ustedes recuerdan una noticia de que en Sudáfrica se iba a acabar el agua tal día, ¿verdad? Y que a partir de ese día iba a haber muerte y destrucción y desolación. Bueno, es probable que haya escasez de agua física, pero porque los gobiernos usurpan funciones que no le corresponden y no hacen lo que deben hacer, que es crear las condiciones de mercado y quizás sí políticas para que las empresas puedan competir y puedan entrar al mercado del agua y entrar a provisionar agua para el consumo doméstico o para actividades agrícolas o para actividades industriales, comerciales, etcétera, ¿no? Pero es eso, no hay tal cosa como una escasez física del agua, ¿sí? Virtualmente la cantidad de agua es infinita en el planeta. Así que nada de tener miedos infundados, porque cantidad de agua hay por doquier, ¿sí? Por doquier. Los mares, sin ir tan lejos, ¿no? Ya existen tecnologías de desalinización de los mares, ya existen tecnologías para la descontaminación de los ríos. Así que, de verdad, cantidad de agua hay, pero en cantidad. Y además, la providencia divina para los creyentes ha hecho que el agua esté supeditada a un ciclo, ¿sí? Todo lo que se evapora se condensa y luego se precipita. Y ese es un ciclo continuo. ¿Por qué? Porque en la providencia divina pues lo que se nos quiere mostrar es que con nuestra razón podamos entender cómo funciona el ciclo del agua y entonces, mediante el ingenio humano, crear tecnologías y métodos para capturar agua en las épocas en las que no hay sequía, digamos, ¿no? Y utilizar bien el agua, pues, durante el tiempo que podamos tenerlo. Así que eso por el tema de la escasez. La escasez, no obstante, es económica, ¿sí? ¿Por qué es económica? Porque la cantidad de agua disponible como medio para satisfacer determinadas finalidades del ser humano es limitada. En ese sentido, sí, es económicamente escasa, ¿sí? Porque es un bien natural económicamente escaso. Hay regiones en Perú, bueno, Lima, sin ir tan lejos, ¿no? Lima es una ciudad donde no llueve, tengo entendido. Entonces hay que capturar el agua, hay que producirla en el sentido de abastecer áreas con agua, potabilizarla y distribuirla. Pero para ese proceso se necesita de la función empresarial, ¿no? Y la función empresarial debe estar sometida a un proceso de libre mercado, porque solo cuando hay libre mercado hay competencia. Y solo cuando hay competencia hay eh, precios accesibles y buena calidad. ¿Ya? Libre competencia, pero si no hay libre competencia no hay mercado y si no hay mercado, pues prácticamente hay escasez de agua.
Otro paradigma que rompemos en este artículo es el tema de considerar el agua como un derecho humano. Esta es otra narrativa en torno desde el ámbito del derecho, recuerden, ¿verdad? El tema del derecho positivo y el derecho natural. Por derecho natural, los seres humanos tenemos tres únicos derechos fundamentales individuales y humanos. El derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. El agua no es tal cosa como un derecho humano, ¿sí? Es un bien económico que ciertamente es vital para la vida, pero como tal es vital la comida, ¿verdad? Ahora ya los marxistas, los socialistas andan divulgando el derecho a la alimentación, así que hay que tener cuidado con eso. Entonces, el agua no es un derecho humano. En todo caso, no se debe coartar la libertad de las personas para poder buscar las fuentes, digamos, las fuentes de agua que le permitan dotarse del vital líquido para vivir. Pero eso está muy lejos de considerar el agua como un derecho humano, porque en tanto y en cuanto el Estado entra a tutelar ese derecho y a enforzar mediante leyes una serie de comportamientos y actitudes que más bien tergiversan la economía de mercado, ¿no? Y rompe con los incentivos naturales y establece incentivos artificiales y entonces lo que se crea pues es justamente escasez, ¿ya? Por tanto, el agua no es un derecho humano, ¿sí? El agua es un bien económicamente escaso. Bien, entonces, bueno, aquí hay algunos otros paradigmas, pero lo importante luego es entender que lamentablemente nuestros marcos jurídicos, y ahora sí voy a entrar al tema del Código de Aguas. Con mucho gusto puedo compartir este documento si a ustedes les interesa. Vamos a ver cuál es el documento que están viendo. Es este documento, ¿verdad? El que dice Código de Aguas, exposición de motivos. Bueno, espero que sea este. Bien, este es un documento creo que son 13 páginas, sí, 13 páginas. Es un documento que pueden encontrar ustedes en este artículo que está anclado en mi sitio web, ¿sí? En este artículo, ahí están todos estos archivos en formato PDF. Estos documentos son propiedad de la Red de Amigos de la Naturaleza y bueno, es un documento, yo diría, relativamente complejo, ¿no? Esta versión que tengo en pantalla es una versión didáctica donde yo resalto algunos temas conceptuales para entender por qué es necesario un código de aguas en Guatemala. Quiero hacer la salvedad de una cosa. Lo que ustedes van a ver a continuación es muy propio para Guatemala. O sea, fue estudiado y planteado para el caso guatemalteco. Puede que en el caso peruano no exista, eh, digamos, estas condiciones al 100%, pero estoy casi seguro que buena parte del marco jurídico peruano es muy parecido al marco jurídico guatemalteco. ¿Por qué? Porque al fin lo que prevaleció en nuestros países, desde México hasta Argentina, con excepción de Chile, a partir de los años 80, fueron las leyes indianas, ¿sí? O la tradición hispana fue la que prevaleció en el ámbito del derecho. Y la tradición hispana estaba basada en el derecho romano. Entonces, es muy probable que el marco jurídico de administración de las aguas en el Perú sea muy parecido al que tenemos en Guatemala. Probablemente no nos dé tiempo a revisar cada una de estas ideas, ¿no? Pero es importante algunos temas que me parece importante saltar. Por ejemplo, el conocimiento sobre la gestión del agua en la sociedad guatemalteca está disperso. Vean ahí, pues, la simiente de la escuela
de economía austriaca, digamos, está ahí muy claramente, ¿no? El conocimiento es disperso. Nadie puede pretender tenerlo todo el conocimiento, o gestionarlo de forma omnisciente o de forma omnipotente, que es por lo general lo que hacen los gobiernos, ¿no? En cuanto al tema, este es un documento que fue preparado por un abogado, yo diría casi un jurista, ¿sí? No un abogado convencional. Esto fue preparado por un jurista. Y el lenguaje que ustedes ven acá, pues es un lenguaje de un jurista, ¿sí? Y es la exposición de motivos al código de aguas que nosotros presentamos en aquel momento. Entonces, la base teórica puede servirles muchísimo, ¿sí? Puede servirles muchísimo. Bueno, vean, una cosa interesante. Originalmente, el derecho romano, los glosadores y los posglosadores del derecho romano, consideraron importante que las aguas fueran de todos, es decir, que fueran de dominio público. Esto se debe a dos razones. La primera es que antiguamente no existían derechos privados sobre cosas tal y como lo concebimos actualmente en las repúblicas liberales democráticas como Guatemala, ¿sí? Y la segunda razón es que las aguas eran abundantes relativo a la cantidad de personas que habitaban la tierra. El agua hace 4 siglos, 5 siglos o más, pues era un bien libre, ¿no? Era excesivamente abundante. De hecho, sigue siendo excesivamente abundante. Lo que pasa es que hoy por hoy hay una percepción de escasez, pero no, en realidad no es escasa el agua como hemos visto, ¿no? Pero es como hoy advertimos el aire. ¿Sí? El aire hoy nadie se osaría en tratar de regular el aire, eh, porque lo consideramos un bien libre. Pues hace algunos siglos esa era la condición de las aguas, ¿no? Así que los glosadores y los posglosadores del medioevo consideraron que las aguas eran de dominio público. Y así lo transcribieron en el derecho romano, derecho que se transmutó a la tradición civilista hispana que prevaleció en nuestras tierras, ¿no? En Perú, en Guatemala, en México y demás. Entonces, en estos primeros párrafos, pues desarrollamos hacemos toda una revisión histórica de cómo han evolucionado los derechos de propiedad en torno a las aguas, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, en Guatemala el 15 de septiembre de 1821, que es la fecha en la cual se estableció la independencia. Bueno, ¿qué es lo que pasa, no? Eh, Todos los derechos que hubiera podido tener o reclamar algún rey o el gobierno sobre las aguas en Guatemala regresaron de jure, es decir, por derecho, a todos los habitantes y sus descendientes, es decir, nosotros, tal y como corresponde por derecho natural. Por derecho natural. Aquí se refiere a la propiedad privada. La propiedad privada es un derecho natural. Propiedad que se pudo haber accedido por medio de la herencia o por medio de la compra, ¿no? Entonces, pues aquí se hace una revisión de los derechos en cuanto a la historia. Eh, Advertimos que en Guatemala existe y siempre ha existido un régimen legal de las aguas, ¿sí? Especialmente plasmado en los códigos. Yo la tarea que les dejo, ya la segunda tarea, porque la primera era revisar el tema de las cosmovisiones a nivel personal. La segunda tarea es revisar su código civil. Váyanse al código civil y busquen el régimen de aguas. En Guatemala, el Código Civil establece un capítulo que se le llama de la propiedad de las aguas, ¿sí? Y hay 10 artículos aquí que prescriben un régimen de propiedad muy claro de las aguas, ¿no? Lamentablemente, en la Constitución de 1985 hay un artículo que se llama el artículo 127 que dice que todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Pero, ¿cuál es uno de los postulados del autor o de los autores de este documento? Es que por dominio público se ha entendido administración estatal. Y ese es un error, ¿sí? Dominio público es entender que las aguas
pues al final son un bien que fluye, ¿sí? Fluye, por tanto, estrictamente no se puede tener en propiedad las aguas, a menos que hayan casos como el de los embalses, por ejemplo, ¿no? Pero aún y con un embalse, o sea, cuando tú puedes retener cierta cantidad de agua, posiblemente ahí sí hay el ejercicio de propiedad privada, pero nosotros la conclusión de que llegamos es de que aun y cuando tengas embalses, siempre tienes que ir evacuando agua, porque un embalse cuando se llena, tú haces el embalse de cierta proporción, volumen, pero hay un momento en el que se llena, ¿no? Y en ese momento tienes que ir evacuando agua, o sea, no puedes retener el agua siempre, ¿no? Sin embargo, se ha confundido dominio público por propiedad estatal y ese es un problema. Eh, Permítanme que me está surgiendo una llamada aquí. Ok, ya la colgué. Bien, entonces, a partir de la Constitución se ha creado un movimiento acá en Guatemala que busca la legislación de las aguas, busca crear una ley de aguas. Y ahí surgen alrededor de 22 iniciativas de ley para regular el tema de las aguas en Guatemala. En ese marco, en esa coyuntura, es que emergemos un grupo de académicos, intelectuales y demás, y decimos, bueno, hagamos nosotros un análisis desde la perspectiva del ambientalismo de propiedad privada y lancemos una propuesta, ¿no? Y es así como lanzamos una propuesta. eh, Aquí, bueno, hay algunos temas, por ejemplo, la naturaleza del bien agua, ¿no? Vean, las aguas son un bien que debido a su naturaleza líquida se le tiene que dar un tratamiento diferente al de los bienes inmuebles. ¿Sí? Los bienes inmuebles son los que se pueden mover, digamos. Pero en este caso el agua es algo que se mueve fácilmente por virtud de la gravedad. Eh, Uno de los adelantos de esta legislación, es decir, del Código de Aguas que nosotros proponemos, es que deja de considerar el aprovechamiento eventual para efectos de la ley como de uso común y se le da la calidad de bien estrictamente. ¿Qué significa esto? Significa que al aprovechamiento eventual se le da el mismo tratamiento que el de los animales salvajes o peces que se mueven de una heredad a otra sin intervención de los hombres, pues a la larga se trata de fuerzas naturales las que causan que se muevan de un fundo a otro. Vean, son términos que incluso, bueno, son muy de juristas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa con los animales salvajes? Los animales salvajes no respetan un límite de una propiedad, porque son fuerzas naturales, ¿no? Entonces, en cuanto un animal salvaje, digamos, un pez de un río que pasa por tu propiedad, pasa dicho pez a las aguas del río que están en una propiedad vecina, ese pez ya no es del dueño original, sino del dueño posterior, ¿sí? Entonces, a eso se le llama aprovechamiento eventual porque puede que o no puede que el propietario temporal lo aproveche, ¿verdad? Y entonces se convierta en un aprovechamiento eventual. Esta es una innovación, digamos, de la legislación que nosotros proponemos, pero en serio no es nada nuevo, ¿sí? Esto viene de hace muchos siglos y lo que nosotros hicimos fue recoger algunos principios del derecho natural a este concepto. Este cambio en la tradición hará que se aclare perfectamente que el derecho es privativo, siempre que haya suficiente para los demás. En ese sentido, las aguas son de dominio público, ¿no? Son de dominio público. Lo que sí es privado es el alveo o el cauce, ¿sí? El cauce es el área por donde el agua circula. Eso sí puede ser privado. Si tú compras una propiedad donde hay una laguna, bueno, el agua puede ser tuya en tanto y cuando tú la aproveches eventualmente, ¿sí? Pero si por razones de lluvias fuertes la laguna se rebalsa y el agua va a dar a las propiedades vecinas, aquella agua ya no es tuya, deja de ser. Es del propietario por donde hoy discurre esa agua, ¿no? Eh, y siempre que haya suficiente para los demás, eso es importante.
En esta sección de este documento hay una clasificación de bienes de dominio estatal. Bueno, esto queda más como para el caso guatemalteco, pero para los interesados en profundizar en estos temas, pues pueden ir a su constitución, pueden ir a sus códigos y revisar cuál es la clasificación que hay, ¿no? Las aguas de la zona marítima, de los lagos navegables y ríos navegables, de los límites, vertientes y arroyos que sirven de límite internacional de la República, las aguas subterráneas no aprovechadas por particulares y las aguas que sean susceptibles de regulación por ley. Bueno, estas son aguas de dominio público. Todas son aguas de dominio público, pero estas en particular son aguas consideradas bienes del Estado, o sea, bajo la administración estatal. Y está bien que lo sean, ¿sí? Por ejemplo, en Guatemala tenemos el río, por aquí está el río Sarstún, el lago de Huija. El lago de Huija es un río, es un lago que está entre El Salvador y Guatemala. El río Sarstún es un río que divide prácticamente México de Guatemala. Perdón, México de Guatemala de Honduras. Y también tenemos un río que divide México de Guatemala. Bueno, eso tiene sentido que sean bienes del Estado, ¿no? Pero que sean bienes del Estado no quiere decir que no se apliquen ciertos instrumentos de, voy a llamarle, políticos y económicos que permitan el uso de aquellas aguas, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vamos a ver eso. Aquí, por ejemplo, hacemos una aclaración de qué es nacional y qué es estatal, porque la gente tiende a confundir nación con Estado. Entonces, hacemos una distinción en ese aspecto. Las aguas de dominio estatal, bueno, ahí citamos la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, una convención de un tema que consideramos que desde la política internacional puede ser útil, sin menoscabo de que se ejerciten ciertos mecanismos de propiedad en algunos esteros, como ya lo hacen países como Nueva Zelanda, Islandia y Namibia, ¿sí? Que son países en Oceanía, Europa y África, que aplican ciertos derechos de propiedad a esteros y prácticamente áreas mar adentro. Eso es un tema, bueno, eso es un tema, por ejemplo, ahí el profesor Enrique Gersi, paisano de ustedes, tiene un documento sobre la privatización del mar, ¿no? Título bien provocativo, pero bien interesante. Bien, vamos a ver sobre qué más voy aquí. Bueno, por qué son de dominio estatal ciertas aguas en terrenos estatales? Todo aquello que sea terreno estatal, pues bien, el agua será de dominio estatal. Pero también tenemos las aguas de dominio público, ¿no? Vamos a ver aquí, aprovechamiento, uso y goce de las aguas de dominio estatal. Bueno, aquí este es un punto interesante porque en el Código de Aguas que nosotros propusimos, reestablecimos el otorgamiento de los derechos de aprovechamiento o concesiones. Muy específicamente, le volvimos a dar vida a lo que en el ámbito del derecho se llaman derechos reales, ¿sí? Acá está. Es importante notar que se ha creado un nuevo derecho real en la legislación guatemalteca, ¿no? Esta es otra innovación especial de esta ley, la cual garantiza el uso racional de las aguas estatales. El derecho real de aprovechamiento se puede construir como los demás derechos reales sobre bienes estatales, municipales o de particulares. Un derecho real, un ejemplo de un derecho real es el derecho a la propiedad privada, la propiedad como tal, ¿sí? Ya sea bienes muebles o bienes inmuebles, es un derecho real. Pues lo que proponemos nosotros es que las aguas de dominio estatal puedan ser sujetas a derechos reales de aprovechamiento mediante el mecanismo de subasta. La subasta es un mecanismo que proponemos para administrar las aguas, ¿no? Y en el caso de las aguas de dominio privado, eh, pues básicamente pues las consideramos como tal, ¿no? Las aguas de muchos ríos, lagunas y aguas afloradas sobre el dominio privado, las caídas de agua que se encuentran
en terrenos de propiedad particular son del dueño del terreno, salvo que el Estado las haya expropiado e indemnizado a los propietarios. Vean, estas palabras de expropiación causan siempre mucha roncha, ¿no? Y nosotros, bueno, la expropiación es un proceso, digamos, con cierta legitimidad desde el punto de vista político, siempre y cuando exista el interés general, exista un claro interés general y exista una indemnización previa, ¿sí? Esto lo establecen las constituciones, el derecho constitucional más antiguo, ¿sí? No hay que darle mucha vuelta ni ofuscarse por el tema de la expropiación bajo un sistema político y económico de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. Cuando existe un sistema político y económico como tal, pues eventualmente puede ocurrir la expropiación previa indemnización, ¿no? Salvo esos casos que son los pocos y que casi no ocurren, las aguas que nacen, discurren, afloran, subyacen o caen en una propiedad particular son del dueño de la propiedad particular. Y el dueño tiene el derecho al uso, al fruto e incluso al abuso. A eso se le llama jus utendi, jus frutendi y jus abutendi. Uso, fruto e incluso abuso del agua. Entonces, estos son conceptos jurídicos de hace 5 siglos, ¿no? Por eso es que a veces suena raro. Lamentablemente, la propiedad ha sufrido tanta erosión, digamos, conceptualmente, que hoy hablar de el abuso de la propiedad es un término bastante chocante, pero bueno, eso es posible. Y aquí hacemos ver, por ejemplo, que el derecho de aprovechar indefinidamente las aguas de manantiales y arroyos se adquiere por los dueños de terrenos inferiores y en su caso de los colindantes cuando las hubiere utilizado sin interrupción por 10 años. Las aguas no aprovechadas por el dueño del predio donde nacen saldrán del predio por el mismo punto de su cauce natural ya acostumbrados sin que puedan ser en manera alguna desviadas del cauce por donde primitivamente corrían. Lo mismo se entiende con el predio inmediatamente inferior respecto al siguiente, observándose siempre este orden. El tema de la desviación, yo no sé si en Perú han tenido experiencia de desviación de río, pero aquí, bueno, aquí algunas empresas grandes, algunas industrias, algunos sectores industriales han venido haciendo un trabajo de, ahora no recuerdo la palabra técnica, pero le han tratado de dar mantenimiento a los cauces de los ríos, de tal manera que no se desborden. Ese mantenimiento con maquinaria pesada ha implicado que los ríos se desvíen ligeramente de su cauce natural. Y eso ha generado algunos problemas de abastecimiento de agua, aguas abajo. Entonces ha sido toda una discusión esto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hacemos un poco alusión a ese tema. El tema de las aguas subterráneas, por ejemplo, pertenecen al dueño de un predio en plena propiedad las aguas subterráneas que en él hubiere obtenido por medios artificiales. Todo propietario puede abrir libremente pozos para elevar las aguas dentro de sus fincas, aunque con ello resultaren amenguadas, es decir, disminuidas, las aguas de los pozos de sus vecinos. Y sin embargo, se establece una distancia que debiese de haber entre los pozos. Vean, 2 metros, dice, entre pozo y pozo. Esta es una regla que viene de hace muchos años, pues no es nada nuevo que nosotros hayamos inventado. ¿Por qué 2? ¿Por qué 3? ¿Por qué 4? Lo dejamos así porque son reglas que ya existían y funcionaban, ¿no? Bien, entonces, básicamente esto, aquí vamos a ver medio ambiente y equilibrio ecológico. Bueno, aquí en este tema, las mejores normas que se pueden emitir para que el agua se use racionalmente y evite su depredación, si es que fuera un término aplicable al agua, son las normas del Código Civil sobre la propiedad privada o los derechos reales constituidos sobre los demás. Este Código Civil del cual les estoy hablando, básicamente son normas muy básicas que permiten la emergencia del mercado, ¿sí? De la oferta y de la demanda. Y hacemos ver que en la medida en la que haya un proceso de mercado,
y de intercambio libre, pacífico y voluntario, eh, el incentivo del ahorro y del uso eficiente está subyacente, ¿sí? Y por tanto hay conservación y equilibrio ecológico. Pero es el proceso de mercado el que crea las condiciones y los incentivos. Y por último, en cuanto a la gestión burocrática, nosotros le asignamos la administración de las aguas al Ministerio de Comunicaciones, ¿sí? Y bueno, creamos o le proponemos darle vida a una instancia dentro del Ministerio de Comunicaciones, dentro del Ministerio de Obras Públicas, a una instancia que tenga que ver con la administración de las aguas. Ahora, ¿qué les voy a mostrar? La estructura del código, ¿sí? El código de aguas se los voy a mostrar muy someramente porque es un documento muy grande, tiene alrededor de 66 páginas, son 317 artículos, más 7 artículos provisionales. Entonces, obviamente no lo vamos a revisar, eso es ya propio de un prácticamente un curso específico, pero la estructura de este código es este, ¿no? El código tiene 7 considerandos, ¿sí? El rol del Estado, los derechos fundamentales de las personas, la libertad de asociación, la descentralización, medio ambiente, propiedad privada y expropiación. Véase que hablamos de expropiación también. Luego hay 2 grandes libros que tiene el código. Un libro primero que trata de las aguas y de los derechos reales sobre ellas, y un libro segundo que trata de los procedimientos. Por eso es vasto este código de aguas, porque tiene una parte procedimental. Por lo general, la parte de los procedimientos se establece en los reglamentos. Nosotros quisimos incluir todo en el mismo documento. Luego hay, bueno, varios títulos, artículos, ¿verdad? Disposiciones generales del dominio de aprovechamiento de las aguas, de la adquisición del derecho de aprovechamiento, de los cauces de las aguas, de los derrames y drenajes de aguas, de las aguas subterráneas, de las servidumbres e hipotecas, y bueno, eso básicamente, y del registro de aguas, de la inscripción de los derechos de aprovechamiento y del inventario del recurso, y un título noveno de las acciones posesorias sobre aguas y de la extinción del derecho de aprovechamiento. O sea, son 9 títulos, 129 artículos en el primer libro del código. Y luego, en el segundo libro, eh, hay 3 grandes tipos de los procedimientos administrativos, de los procedimientos judiciales en los juicios sobre aguas en general y de las organizaciones de usuarios y proveedores. Ahí le damos mucho realce al tema de las asociaciones de aguas. Por último, hay un libro tercero, si no recordaba que hubiese un tercer libro, de la administración pública. Ahí pues le damos vida a una unidad de recursos hídricos dentro del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas. A nosotros nos parece que ese ministerio es válido, es legítimo que exista, y dentro de esa sombría ministerial creemos que es necesario crear la unidad de recursos hídricos, ¿no? Y por último, algunas disposiciones transitorias. En fin, son 317 artículos más 7 artículos transitorios. Esa es la estructura del código que ahora les muestro así muy rápidamente, y con esto termino porque ya me extendí demasiado, mil disculpas, pero bueno, aquí lo ven. Es un documento muy largo, pues es una ley, ¿verdad? Es una ley. Ahí están los 7 considerandos, el por tanto, código de aguas, y bueno, y se lanza con la redacción por artículos y bueno, esta es la estructura que tiene el código. Este documento lo pueden encontrar en mi entrada del blog que les acabo de mostrar, y es un trabajo que hicimos casi durante un año, ¿no? Es un trabajo de unos 6, 7 documentos que decantan en el código. Hicimos un benchmark muy importante con las experiencias de Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Chile. Y buena parte de este código, dicho sea de paso, está basado en el código de aguas chileno, ¿sí? Eso es tal vez importante que se los diga, ¿no? Buena parte del código que nosotros propusimos en el 2016 tiene su base en el código chileno, pero
pues el equipo de juristas que se dedicó al tema acá le hizo ciertas innovaciones, ¿sí? Ciertas mejoras, digamos, ¿no? Y bueno, ahí surge ese código que es código por eso, porque no solo incluye la parte propiamente jurídica legal, sino también la parte procedimental. Y por eso es que le denominamos código de aguas. Bien, con eso termino. Disculpas, creo que me extendí. Muchas gracias y quedo acá atento a sus preguntas. Voy a salir de cámara, pero les sigo escuchando, solo me voy a servir agua. Sin embargo, les sigo escuchando acá. Quedo atento. Muy bien, Jorge. Vamos a pasar las preguntas. Pueden dejar sus preguntas en el chat, ¿no? Alguna duda que hayan tenido sobre la exposición, ¿no? O también lo pueden decir directamente. Yo quiero plantear una pregunta, Jorge, dos preguntas para iniciar. La primera, hablaste de algunos enfoques teóricos que guían un poco ese ambientalismo más regulatorio, ¿no? Eh, Cuando armabas o armaban el código de aguas, ¿encontraron algún enfoque de estos que, que digamos, se convertía en un obstáculo para poder sacar adelante su iniciativa? Y, y la segunda pregunta es, ¿por qué buscaron hacer una reforma al Código del Agua? ¿Cuál es el gran problema que existe eh, y qué ustedes proponían en líneas generales para hacer esa gran reforma? ¿No? Sí, ok. Bueno, muy buenas tus preguntas, Edwin, gracias. Mira, a la primera, de las grandes escuelas que nosotros combatimos acá en ese momento fue, yo diría, de las diferentes aproximaciones teóricas, fue el del ámbito político. Es quizás la más poderosa, la más evidente, y es de que existe una tendencia muy fuerte en Guatemala por querer regular y más regular, estatizar las aguas en Guatemala. Este movimiento nace en parte por problemas que hay muy acuciantes en el interior del país, básicamente escasez de agua potable y contaminación de ríos y lagos. Eh, Han habido algunos hechos eh, ¿cómo te diré yo?, extraordinarios. En el caso de la costa sur, un ingenio azucarero desvió ligeramente un cauce de un río y se volvió una hecatombe, ¿no? Sí, imagínate que se desvió el río, ¿no? Hacen unos trabajos de los ingenios de, de mantenimiento de los cauces de ríos. Son ríos relativamente pequeños, pero bueno, en este caso lo desviaron ligeramente y fue un hecatombe. Se le puso enfrente la municipalidad, comunidades, ONGs. Y en la parte norte del país resulta que una empresa de Palma, se le acusó a esta empresa de Palma de haber derramado algunos químicos en un río y haber hecho una matanza de peces en el río. ¿Sí? Hay imágenes ahí donde están los peces, yacen muertos y sin embargo esta empresa de Palma no fue la culpable. Fue un proceso químico natural del río que sucede cada cierto tiempo, pero la gente demonizó a la empresa y entonces causó un dolor enorme, ¿no? Estos hechos aislados, extraordinarios, sumado al tema de la escasez del agua potable y la contaminación de los lagos. Aquí tenemos un lago que es el ejemplo de un lago contaminado, ¿no? Es un lago que ya no es ni siquiera oscuro, negro, azul, nada, es un lago verde, ¿no? Tal vez te hemos hablado del lago de Matitlán, Edwin, está aquí relativamente cerca de la ciudad. Pues la cosa es de que estas condiciones han empujado a abrazar la escuela del derecho positivo en el marco de un sistema estatista.
¿sí? Y es que confluyen todas estas disciplinas, estos enfoques de pensamiento, ¿no? Eh, y entonces convergen y además hay un artículo en la Constitución que dice que todas las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Bueno, en eso podemos estar de acuerdo. El tema es que dice, su aprovechamiento, uso y goce se otorga en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. El tema este del interés social aquí, los socialistas lo interpretan, ¿verdad? Ya sabes cómo, ¿no? Como estatal. Entonces ahí entra el tema de la doctrina política, de la ideología política. Y luego dice este artículo, una ley específica regulará esta materia. Entonces, cuando surge la coyuntura de que habría que legislar las aguas, pues nosotros decimos, bueno, en esa coyuntura, para responder a esa coyuntura, lancémonos con un estudio y una propuesta de ley de aguas que abrace los principios del gobierno limitado, de los mercados libres y de la propiedad privada. Eh, y bueno, son esas las motivaciones que hay detrás, ¿no? Y se mantiene latente, te cuento, el gobierno que recién acaba de asumir, en Guatemala tenemos un congreso con 160 diputados. De los 160, 27 diputados pertenecen al partido oficial, partido de gobierno, y tienen dentro de la agenda la ley de aguas, ¿no? Así que bueno, de pronto nos tocará que hacer campaña nuevamente en favor de estas ideas y en favor de un código de aguas que sea congruente con principios de capitalismo liberal. Pero vamos a tener poco éxito, la verdad, porque esto se gana con votos, ¿no? Y en realidad ellos están en el poder y es muy probable que exista una ley de aguas pronto en Guatemala, una ley de aguas estatista, pues, ¿verdad? Bien, eso a tu primera pregunta. Con respecto a la segunda, si me puedes recordar cuál era la segunda, Edwin, disculpa. Sí, digamos, ¿qué buscaban con su reforma, con esta gran iniciativa, lograr cambiar Ah, toda una estructura? Básicamente, ¿cuáles eran los puntos ya, claves que querían que cambiaran? sí, claro. Bueno, número uno, el punto clave número uno era consagrar el principio de propiedad privada en las aguas de dominio particular, ¿sí? Fortalecer el derecho de propiedad privada en las aguas de dominio particular, como dije anteriormente, todas las aguas que caen, discurren, yacen, subyacen a una propiedad de dominio particular deben ser del dueño y él debe disponer en libertad del uso, fruto y abuso de esos bienes económicos de origen natural. Entonces, el primer objetivo era consagrar la propiedad privada, ¿no? El segundo objetivo era crear un mecanismo de utilización de las aguas de dominio estatal. ¿Cuáles son las aguas de dominio estatal? Esas que están ahí, las aguas de zona marítima, las aguas de los ríos y lagos que son limítrofes, las aguas de dominios y de ríos, lagos y aguas que están en propiedad estatal, legítimamente estatal. ¿Sí? Por ejemplo, las aguas de las municipalidades, digamos, las municipalidades tienen sus ejidos municipales y tal. Bueno, estos ejidos hay nacimientos, hay fuentes de agua. Bueno, nosotros propusimos crear un derecho real de aprovechamiento mediante la figura de la concesión o mediante la figura de la subasta. Y regulamos esa parte, ¿no? Cómo poder acceder a una concesión, cómo poder acceder a una subasta, ¿ya? Y bueno, esa es una innovación, digamos, en materia jurídica. Prácticamente se subastan las aguas estatales y salvando ciertos criterios, pues puedes dar en uso, ¿verdad? O permitir el uso de esas aguas a particulares. Luego, otro objetivo era fortalecer el tema de la asociatividad, ¿sí? Hay algunos artículos en el código que buscan que el tema de las aguas sea eh,
resuelto por intermedio de las asociaciones de aguas, haciendo caso del principio del conocimiento disperso. ¿Ya? Entonces, ese era otro elemento. 3. Número 4, proveer de ciertos mecanismos de resolución de controversias, ¿sí? Y abrir la posibilidad de resolver controversias de manera unilateral, no necesariamente desde el ámbito de la justicia estatal, pero también de la justicia estatal, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, propusimos utilizar mecanismos de arbitraje privado, eh, panel de expertos y, bueno, la justicia convencional a través de los juzgados y de los jueces del sistema oficial, ¿no? Ese era otro objetivo, abrir la posibilidad de que las controversias y los conflictos sobre las aguas pudiesen ser resueltas de una manera expedita, ágil, incluso privada, ¿no? Si existieran las condiciones. 4. Y el objetivo o gran, el quinto o gran elemento de ese código de aguas era supeditarlo a una unidad específica dentro de un ministerio que fuese legítimo, que fuese un ministerio que fuese útil y necesario en un esquema de gobierno limitado. Y ese es el gobierno el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Dentro de ese ministerio creamos la unidad especial de recursos hídricos, y esa es la unidad que se debiese de encargar de hacer las subastas, de otorgar las concesiones, de establecer los derechos reales de aprovechamiento, etcétera. Pero es una unidad pequeña que no demanda, digamos, mucho personal, ¿no? Ahí tienes tú las 5 claves, cosa que se contrapone a las 22 iniciativas de ley contrarias a esta nuestra, ¿verdad? Porque las iniciativas contrarias, pues bueno, hay una que crea el Instituto Nacional de las Aguas en Guatemala, una institución súper burocrática, inmensa y demás. Hay otra que supone crear un inventario de aguas a nivel nacional y establecer cuotas. Hay otra que propone cobrarle a los ingenios, a las industrias, a las grandes empresas una cuota mayor sobre el uso de los recursos hídricos. Bueno, una serie de cosas que van sobre la línea de más estatismo, economía neoclásica, keynesiana y todo eso, ¿no?, que conocemos. Muy bien. Así que ahí la respuesta a tus preguntas. ¿Sí? Muy bien, Jorge. Hay una pregunta en el chat de Giovanna Milagros. Dice, en el Perú tenemos una instancia en el agua como es la SUNAS, que es la Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento. Y esta realiza un concurso anual para sensibilizar en las escuelas la importancia del respeto al agua. ¿En Guatemala existe alguna instancia que procede en forma similar? Eh, Sí, pero no a nivel nacional. Existe una empresa pública, una aberración, ¿no? En términos, empresa pública, que se llama Empagua, Empresa Pública del Agua. Esta es una empresa municipal en el departamento de Guatemala y hace exactamente lo mismo que esta superintendencia. Es una empresa grande, ¿no? Que es la que se encarga de la provisión de agua potable a la ciudad de Guatemala, una ciudad de más o menos de 3 millones de habitantes. Y, y hace esto, ¿no? Bueno, tema de sensibilizar a las escuelas y demás, pero yo le diría a Giovanna que en realidad eso importa poco y nada, ¿no? Eh, el tema de la educación no va a cambiar el estado tan nefasto que existe sobre las aguas en nuestros países. No necesitamos sensibilizarnos, necesitamos instituciones económicas y políticas públicas que creen los incentivos para que exista un proceso de uso eficiente, de ahorro y de provisión de agua potable para la gente. Y si tú le insertas la variable de los precios, el precio como tal ya lleva el incentivo de racionalizar el uso, ¿no? En cuanto tú tienes un precio que es, se ajusta, digamos, al proceso de abastecimiento, potabilización, distribución de las aguas, y tú tienes un precio
que refleja todo ese proceso económico, pues tu incentivo, tu comportamiento va a ir cambiando, pero no es al revés. Es que lamentablemente hay muchas personas que piensan que hay que educar primero. No, no hay que educar primero. Hay que cambiar las instituciones económicas y políticas primero porque esas instituciones llevan insertas ya el incentivo para que cambie la cultura. ¿Sí? En ese sentido, por eso nosotros decimos que la cultura sigue a las instituciones y no las instituciones siguen a la cultura. Para crear una nueva cultura de uso del agua, uso racional, uso eficiente del agua, hay que crear las instituciones que generen los incentivos para que eso suceda. Entonces, a tu pregunta, sí, lo hay, pero no sirve de absolutamente nada, solo para despilfarrar nuestros impuestos acá en la ciudad, ¿verdad? Eso te respondería, Giovanna. Gracias por tu pregunta. Muy interesante, Giovanna dice gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo voy a plantear una última pregunta, pero ahí sí, si alguien más se anima, dejarlo en el chat o plantearlo directamente. La pregunta que tengo, Jorge, es, como tú indicas que hay que hacer una reforma institucional y ustedes ya dieron un paso, armaron una propuesta y se lanzaron a eso, teniendo esas lecciones aprendidas, qué estrategia se debería seguir para lograr hacer una reforma en el tema de aguas? Eh, ¿Cuál crees que son las lecciones aprendidas, la estrategia? De repente no pensando en los 2 años, sino Mm, pensando en más tiempo, pero claro. ese largo paso, ¿qué es lo que se debe hacer para buscar esto que es algo mejor, ¿no? Buenísima tu pregunta, Edwin. Muy buena, porque me haces recordar una anécdota por la cual, en parte, por la cual yo me introduzco en la política con más fuerza, ¿no? Yo estoy participando en política realmente desde el año 2013, pero desde el año 2016 lo veo con más claridad. Y es que a mí me tocó que presentar este código de aguas a varias bancadas de diputados en el Congreso de la República, porque la idea era, pues, crear pues, digamos que nos convirtiésemos en una especie de operadores políticos y lográramos que una buena cantidad de diputados respaldara nuestra propuesta. Fallido intento, ¿verdad? Fallido intento, porque incluso los diputados, congresistas que se autodenominan de derecha, a favor del mercado y tal, veían esta propuesta como muy difícil de ser aceptada en el Pleno, ¿no? Entonces, por el lado de las derechas no tuvimos mayor eco, les encantaba y lo veían muy sólido en materia, digamos, desde el punto de vista teórico, pero lo veían inviable, ¿no? Porque claro, esta propuesta supone que va a haber un precio por el agua, ¿sí? Y eso ofusca a cualquiera, ¿verdad? No, pues ponerle un precio al agua, puta, eso va a crear una guerra civil en el interior del país, porque no logramos entender en ese momento que una reforma al régimen de aguas en Guatemala debe ir acompañada de otras reformas políticas, económicas y sociales. ¿Sí? Debe ser un paquete de reformas liberales que generen cambios en todas las condiciones, en las condiciones macro, ¿sí? Eh, que decanten en una condición de creación de riqueza y entonces la gente sí efectivamente pueda pagar el canon de agua. Pero si tú te lanzas con una propuesta de estas, pero sin hacer reformas en lo político, en la economía, en la educación, en la atención médica, en las jubilaciones y pensiones, entonces te quedas, llevas una propuesta coja, ¿sí? Porque la gente se va a oponer. Si tú quieres privatizar el agua, pero yo no tengo plata, lo que voy a hacer es lanzarte un bloqueo en la carretera y nos vamos a matar todos, pues. Entonces, esa es una lección aprendida. Y entonces entendí que en una de tantas de estas presentaciones que hicimos con este código,
Resulta que me recibió la bancada de las izquierdas, ¿sí? La bancada de los partidos de izquierda, izquierda dura, ¿verdad? Bueno, y me dieron la cita, fui con nuestra presentación, con el documento impreso, nos escucharon atentamente, se nos quedaron viendo y nos dice un diputado, por cierto, este diputado ya no está en el Congreso, pero bueno, lo recuerdo con, pues era un tipo más o menos, era un tipo más o menos respetable, ¿no? Y me dice, Jorge, qué interesante su propuesta, muy, muy buena, me dice, ¿verdad? Muy sólida, los argumentos, pero en esta bancada no va a pasar, ¿verdad? Nosotros podemos convenir en que tenemos el mismo fin, pero no el mismo medio, me dijo, ¿verdad? Nuestros medios son muy diferentes y esto de privatización y del derecho real de aprovechamiento y de la subasta y de las asociaciones de agua, no, aquí no va a pasar. Nosotros no creemos que sea por esa vía. Y le voy a decir una cosa, me dijo, en el Congreso no va a pasar un código de aguas como esto, ni lo sueñe, ni lo sueñe. Para que una cosa como estas pase, usted tiene que armar un partido político y ganarnos en las urnas. Y esa es la segunda lección aprendida, Edwin, ¿verdad? Y es desde ahí que yo entiendo que hay que armar partidos políticos, amigos. Hay que construir partidos políticos para estos temas a la masa, ¿sí? Tal vez no con todos estos términos técnicos, ni complejos, ni complicados, pero explicar el fenómeno económico y político que hay detrás de la privatización, que hay detrás del régimen de aguas vigente, lo que hay detrás de la contaminación de los ríos, de los lagos y de la escasez de agua potable. ¿Por qué es que eso ocurre? Y entonces, pues por eso yo creo que la estrategia fundamental es la creación de partidos políticos de derecha liberal que tengan claras estos temas y principalmente las reformas, ¿no? Y ese partido debe proponer una serie de reformas, entre ellas una reforma de privatización de las aguas que pues genere un cambio de fondo en las condiciones de la gente. Y entonces sí, no va a haber oposición, entonces sí va a ser posible, pero si yo llego con este código a este Congreso actual, me van a mandar por un tubo. Lo que tenemos que lograr es que haya una buena cantidad de diputados a favor de las ideas de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada e impulse reformas sustanciales en muchos ámbitos, incluyendo el régimen de aguas. Y esa es la invitación que yo les hago. Aprovecho para compartirles que en el Perú está por ahí mi colega, el profesor José Luis Tapia, con el movimiento de las 5 reformas, por si le quieren buscar, conocer y hallarlo, ¿verdad? Pero es esa mi experiencia y mi lección aprendida fundamental, Edwin. Me dijeron, mire Jorge, usted tiene que ir a armar partido político y ganarnos en los votos y en las urnas. De ahí no venga con estas cosas porque no la vamos a apoyar. Así que mira, y es fácil, pues es sencillo. Uno puede hacer la mejor propuesta en el ámbito de política pública, pero si no tienes un partido político que la respalde, la impulse, la mantenga, la aplique, la preserve, no vas a lograr mayor cosa, pues, ¿verdad? Ahí está nuestra propuesta. Mira, ya pasaron 8 años. Pues gracias a ti la damos a conocer, Edwin, pero, y de ahí la gente que visita mi blog, pero de ahí no tiene caso, pues, ¿verdad? Muy interesante, Jorge. Excelente porque lo has enfocado desde el punto académico, también como empresario y como político. Y creo que esta última lección que nos dice nos deja las ideas para analizar el contexto, para ver cuál es la ruta, ¿no? En estas reformas. Bueno, ya estamos con el tiempo. Eh, Gracias, Jorge, por digamos, dedicarnos parte de tu tiempo en transmitir tus conocimientos. Eh, Creo que esa propuesta del Código de Aguas que trabajaron es muy interesante. Por ahí te la pido el link para compartir en el chat de la Escuela de Líderes Ambientales para que la analicen, vayan más a fondo. De repente hay alguien más interesado que quiere profundizar en el tema, entonces le va a servir mucho esta propuesta que has trabajado con tu equipo.
allá en Guatemala. Gracias, Jorge, por tu tiempo y por todo lo que has compartido con nosotros. De nada, querido Edwin, ya sabes, siempre aquí a la orden. Un placer haber compartido con Javier, Rebeca, Rocío, Carla, Nadia, Jorge, dos tocayos ahí, Giovanna, Sara, Gloria, Aníbal, Lidia, Gloria, Elizabeth y Freddy. Un gustazo, de verdad. Un saludo desde la ciudad de Guatemala y un abrazo de Edwin. Felicitaciones por tu entusiasmo de compartir estos temas y que todo vaya bien y mejor para Lukin, para ti, para tu familia, ¿oíste? Muchas gracias, Jorge. Te mando un abrazo. Un, Gracias. un abrazo, igualmente. Un abrazo, Jorge. Gracias, saludos Y a todos, también feliz tarde, saludos por allá a la abrazo. familia, a los amigos y a Gra- todos. Y gracias a todos los que han participado de este workshop, por su participación, por su tiempo. Ya nos vemos en el siguiente workshop. No se olviden de llenar la lista, el link de la lista que está ahí en el chat para poder registrar a todos. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en el siguiente workshop. Gracias.